Bueno, el último speaker del congreso es Amadeo, que nos va a hablar de historias consistentes en mecánica cuántica. Bueno, gracias a los organizadores por organizar esto y permitirme hablar. Esto lo iba a decir igualmente, pero ahora sí que me alegro de verdad de haber elegido algo así un poco ortogonal, porque ahora sí que me interpongo entre vosotros y la Navidad, absolutamente. Como tenemos problema de tiempo, el principio lo voy a hacer, es mecánica no relativista, pero lo voy a hacer muy rápido, de todas maneras. La idea de historias consistentes no es una interpretación alternativa de la mecánica cuántica, es una formalización de cierta esquina de la ortodoxia de mecánica cuántica, ¿no? Que ayuda a explicar y a entender mejor la mecánica cuántica a la Copenhague, digamos, ¿vale? Entonces, bueno, voy a empezar con esta frase de Omnes, que es uno de los personajes de hoy, que dice que la pérdida de una descripción completa y única de la realidad en el lenguaje de la física ha sido sin duda el más duro golpe de la mecánica cuántica a la representación del mundo, ¿vale? Y esto ya está, y ya, o sea, hemos acabado, porque es de esto de lo que hay, ¿vale? Entonces, bueno, voy a hacer una pequeñísima introducción a mecánica cuántica, muy rapidito, y luego voy a contaros qué son las historias consistentes, un poco para que la información que tengáis no sea solo el blog de Lubos. La primera pregunta que nos pueden decir es ¿para qué sirve la mecánica cuántica, ¿no?, en este mundo de practicidad? Y entonces esta es una buena pregunta porque podemos aprovechar a sacar músculo, decir que sirve para CDs, para ordenadores, para que los trenes vuelen, para el cerebro, para hacer resonancias, para el acelerador, para que las palomas se orienten, para orientarnos nosotros, para los móviles, para la energía nuclear, para las impresoras láser, para cualquier tipo de láser, para que algunos digan chorradas. Sirve para muchas cosas, algunas malas y otras buenas, ¿vale? Y esto no solo son utilidades 100 años después, sino que además son corroboraciones experimentales, excepto esta, todas de que la cosa funciona, ¿no? Entonces, por muy raro que sea, y ya habéis visto con la frase inicial, ¿para dónde voy?, filosófico, así curioso, esto está muy demostrado y funciona y es útil, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Bueno, entonces, ¿qué es la mecánica cuántica y todo esto? Voy a empezar a hablar de las diferencias o de unas ciertas diferencias que son importantes entre la mecánica cuántica y la mecánica clásica, ¿no?, que suponen este salto mental que hay que hacer, obligados por la naturaleza, que te grita a la cara que piensa de otra manera, si no nunca se habría tomado en serio una teoría así, ¿no? Entonces, lo primero es un cambio de paradigma, tanto en cuanto a los elementos matemáticos que se utilizan para representar la realidad, ¿no? Como sabéis, pues se utiliza la función de onda, que es un vector en un espacio de Hilbert para representar el estado. Las cantidades físicas ahora se representan por operadores, que son matrices. Entonces uno empieza ya a no saber muy bien, a pesar de que funciona, qué son las cosas, ¿no? O sea, si la velocidad es una matriz, que es un montón de números en un cuadrado, ya no sé, ¿no? Bueno, pues sí, es lo que hay, ¿no? Una segunda, que es muy importante, es la cuestión del probabilismo versus el determinismo. Como la función de onda lo que nos da es información de probabilidades, esto lo que nos dice es que la realidad es estocástica. O sea, y esto no tiene que ver con la información que yo tengo o con limitaciones de cómo mido o lo que sea, sino que hay una cosa profunda en la naturaleza y es que tiene como un mecanismo de generación random de decisiones, ¿vale? Y esto pues es lo que hay. Y por último, que es el tema de hoy, es el principio de complementariedad de Bohr versus el principio de unicidad que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Esto surge, al parecer la idea se le ocurre con una carta que le manda Heisenberg a Bohr diciéndole, mira lo que he descubierto, que hay una cosa aquí, que es el principio de indeterminación, que te dice que hay parejas de cantidades o cantidades que están relacionadas unas con las otras, que una manera de decir esto es que cuando una de ellas está bien definida, que tiene un valor que yo puedo entender desde el punto de vista clásico, la velocidad ahora sí que es 2, olvídate de las matrices, entonces hay otra que deja de tener sentido, o que no está definida en el sentido clásico de cómo nosotros definimos las cantidades físicas, ¿no? Entonces esto lo extiende a una idea más amplia, que se supone que es la que cura muchas de las cuestiones de los problemas de interpretativos de la mecánica cuántica, que es la idea de complementariedad de Bohr, que no está escrita así en ningún sitio, pero que lo que dice es que existen múltiples descripciones válidas e incompatibles de la realidad. Esto es una nueva relatividad
que en vez de tener que ver con que la simultaneidad de dos cosas no es subjetiva según tu velocidad, pues es ahora distinta, ¿no? Y ahora sí, en serio, esta frase, si la gente fuéramos capaz de metérnosla bien en la cabeza, sí que no haría falta más charla. No la olvidéis, existen múltiples descripciones válidas e incompatibles de la realidad, ¿vale? Y entonces ya pierdes esta idea de unicidad, de que existe una descripción única y exhaustiva de la realidad. Eso no existe ya, ¿no? Esto no es las diferentes caras de un cubo, porque las diferentes caras de un cubo son diferentes perspectivas compatibles. Hay un cubo, tú podrás verlo, no, pero aquí no. Aquí es una cara y la otra ya no. Es que además no hay manera de decirlo, ya no tiene sentido y punto, ¿vale? Bueno, entonces, aquí esto va a ser sacrificado, lo siento. Un ejemplo de un experimento muy famoso de la mecánica cuántica es el ejemplo de la doble rendija, ¿no? Que te dice que si tú te preguntas si algo es onda o es partícula, pues puedes hacer este experimento y lo que encuentras es que en cierto sentido se comporta como una onda porque encuentras una interferencia aquí, pero en cierto sentido se comporta como una partícula porque ves el experimento a cámara lenta y lo que encuentras es que el patrón de interferencia se genera, digamos, punto a punto, ¿no? Y entonces surge la famosa pregunta: ¿pero por qué rendija pasa al electrón? De verdad. Y entonces tú dices, no es tan fácil, en realidad no tiene sentido la pregunta, pero bueno, el tío te ha saltado aquí en el garaje y dices, bueno, entonces mejor voy a contártelo de una manera más formalizada y entonces llegamos a las historias consistentes, ¿vale? Entonces esa es la idea, ¿no? Voy a deciros un poco cuál es el orden temporal del rollo este. Todo surge, digamos que la idea inicial, las semillas vienen del propio Heisenberg y Bohr, con la idea de indeterminación y complementariedad. Voy a repetirlo otra vez, las historias consistentes son en gran parte simplemente una formalización de esto, ¿vale? Y von Neumann también juega un papel relevante porque él en su momento intenta desarrollar una lógica cuántica, ¿vale? Cómo cambió la lógica para que sea compatible, digamos, para poder pensar y hablar de cuántica sin llegar a cosas raras, ¿no? Entonces, en ese esfuerzo, él encuentra que la manera de matematizar proposiciones sobre propiedades de un sistema cuántico son los proyectores. Voy a repetir esto luego, pero ahí lo dejo, ¿vale? Y esto se va a utilizar. Entonces, bueno, desde entonces hasta otro punto en el tiempo se desarrolla el conocimiento sobre la mecánica cuántica y se aprenden cosas que ayudan a entender ciertos puntos un poco más oscuros. Y entonces en el 84 a Griffith se le ocurre, utilizando estos proyectores de von Neumann, que se pueden desarrollar unas ciertas historias y que hay unas condiciones de consistencia, y luego otra gente, Omnes, Gell-Mann y Hartel, se dan cuenta de más cosas. Y una de ellas, que es muy importante, es esta, que te dice que él se da cuenta que estas condiciones de consistencia sobre las historias que encuentra Griffiths dan lugar a conjuntos de historias donde aplica la lógica normal. Y aquí es donde tenemos la gran diferencia entre estos dos approaches. Von Neumann estaba intentando hacer una lógica cuántica. Lo que esta gente hace es, te voy a contar cómo tienes que hablar para que rija la lógica normal, ¿vale? Claro, ayer hablaba con Pablo en la cena y él me decía, bueno, pero planteaba preguntas complicadas y decía, te estás escabullendo. Vamos a ver, cualquier interpretación de la mecánica cuántica va a tener algún punto nuevo que no se reduce a la mecánica clásica, porque si no, pues ya sabéis, ¿no? Entonces, pues eso, entonces el punto es cómo se reorganiza esto en las historias. Bueno, entonces paso vamos a velocidad de crucero, genial. ¿Qué es una historia? ¿Vale? Una historia se escribe así. Esto es una notación simple para proyectores, que podéis pensar como proyectores normales, en un subespacio del espacio de Hilbert. Y entonces una historia cuántica es una secuencia de eventos cuánticos ordenada en tiempos sucesivos. Se utiliza este producto tensorial, que simplemente es el producto tensorial normal, pero siempre a tiempos distintos, ¿vale? Se podría escribir así, pero para hacer énfasis y luego porque aquí va a dar igual. ¿Y qué es un evento? Un evento es una propiedad cuántica del sistema aislado, importante, a un tiempo dado, ¿vale? Ahora voy a dar un ejemplo. Entonces, una historia lo que va a ser es una colección de proyectores en orden temporal,
¿ok? Actúa sobre un espacio de Hilbert, un metaespacio Hilbert, que es el espacio Hilbert de historias, ¿vale? Que es este producto tensorial de espacios de Hilbert a tiempos distintos. Hoy tampoco va a ser importante. Y vamos a poner un ejemplo concreto, una partícula de spin 1 medio, a tiempo 1, al tiempo hay que discretizarlo para hacer la historia esto, a tiempo 1 el spin está en z+, a tiempo 2 está en x+, y a tiempo 2, está en x+. Ya está. Luego podemos hablar de qué significa esta historia y tal, pero vale, este es un ejemplo y yo creo que es más o menos sencillo de entender. Entonces ahora voy a pasar a los puntos cruciales que en cierto sentido son las conclusiones de la charla, y además la he liado porque no tengo slide de conclusiones, porque tengo un lío con la tablet. Entonces, no todas las historias, o más bien conjunto de historias, resulta que tienen sentido, y aquí va a estar el punto. Entonces hay unas condiciones de consistencia que hay que aplicarles, ¿vale? Resulta que, como ya he dicho, en aquellos conjuntos de historias que se llaman familias, que son consistentes, rige la lógica normal. Y eso es muy bueno, porque entonces ya puedo hablar. Solo voy a tener que tener cuidado con quedarme en un conjunto de historias. O sea, hay muchas familias posibles que son incompatibles, complementarias, y yo tengo que elegir una para hablar. Y aquí está. Este es el punto. Esta es la cosita que se diferencia de la clásica, porque en la clásica lo que tienes es una familia. Y si tienes muchas son compatibles y al final las puedes juntar y hablar de todas las características de la cosa. Y aquí, sin embargo, tienes muchas que son incompatibles. Entonces tienes que elegir una. Entonces, al final, tú cuando intentas resolver las paradojas de la mecánica cuántica típicas, el 99% de las veces es una violación más o menos sutil de esto. Porque estás utilizando dos familias y no puedes, porque estás hablando de cantidades que son incompatibles y entonces no tienen sentido a la vez, ¿vale? Por supuesto, no todas las familias van a ser igual de útiles, ¿no? Habrá familias que sean más útiles o, sobre todo, si tú vas a hacer una pregunta y coges una familia en la que dicha pregunta no tiene sentido, pues te estás equivocando, ¿vale? Esto no significa que sean realidades alternativas, no lo son. Esto es una herramienta para describir la realidad que existe y es independiente del observador, ¿vale? Otra cosa es qué acceso tienes tú a las diferentes facetas que puede tener la realidad, ¿vale? Muy bien. Entonces, ahora vamos con unas cuantas definiciones que van a ser útiles para deciros qué es consistencia y para luego discutir unos cuantos ejemplos, ¿vale? Tengamos una historia así, ¿vale? A diferentes tiempos. Se define el operador cadena como este operador que es simplemente, vamos a poner el operador de evolución temporal entre los distintos proyectores, ¿vale? O sea, tengo el proyector en el estado 1, digamos en el estado en el que yo había preparado el sistema, pongo la evolución temporal, bla, bla, bla. Esto puede dar lugar a cero, porque si yo planteo una historia que es dinámicamente imposible, pongamos que el sistema está aislado, la evolución temporal es trivial, y yo propongo una historia que es z más en tiempo 1, z menos en tiempo 2. Pues eso no puede ser, y el operador cadena va a ser 0. ¿Ok? Es muy importante que el operador cadena depende de cuál sea la evolución temporal del sistema. Eso es muy importante. Es evidente, pero hay que recalcarlo. Esto nos permite definir una cosa que es el peso de una historia, que es la idea de la regla de Born generalizada. Nosotros vamos a mirar después conjuntos de historias, familias, y vamos a querer asociarle una probabilidad de que ocurra a cada una de las familias. Por ejemplo, el electrón pasó por la izquierda o el electrón pasó por la derecha, ¿vale? Para esto tienes que generalizar Born, porque ahora ya tienes muchos estados, entonces al final lo que haces es, digamos, Born en cada uno de ellos por la evolución temporal, ¿vale? Y el peso de una historia resulta ser el producto interno del operador cadena de una historia, ¿vale? Y el producto interno está definido aquí, ¿ok? Aquí hay alguna pregunta técnica posible, pero bueno, da igual. Y por supuesto depende de t también, ¿ok? Vale. No he dicho una cosa que, bueno, me da rabia no haberla dicho, que es que cómo encontró Griffiths inicialmente las condiciones de consistencia, porque él supuestamente nos estaba preguntando por que rija la lógica, era para que un axioma de la probabilidad funcionara, que es que la probabilidad fuera aditiva. ¿Ok? Esto tiene que ver con esto, ¿vale? Porque ahora aquí la probabilidad ha llegado como un poco mágicamente y ahora pues veis por qué, ¿vale?
Entonces, estas herramientas nos van a permitir definir lo que es una familia consistente, que también en la literatura se llama framework. ¿Ok? Entonces, una familia consistente, que son las familias que a nosotros van a interesar, que son las familias con las que hay que hablar para interpretar lo que sea de mecánica cuántica, tiene que tener dos condiciones. Una de ellas es que sea exhaustiva, en cierto sentido, y que sea exhaustiva significa que la suma de todas las historias que tú vas a tener en tu familia tiene que sumar a la identidad en el espacio de Hilbert de historias. ¿Vale? O sea, que a cada tiempo tienes que tener que la suma de proyectores te cubra el espacio Hilbert entero. ¿Vale? Y además tienes que tener la condición de que sea consistente. Entonces esta condición de que sea consistente, esta en concreto es la condición que se llama fuerte, que la descubrieron Gell-Mann y Hartel más tarde. Hay otra que es más débil, pero bueno, esta lo que pasa es que es más fácil de utilizar. Es simplemente que los operadores cadena de las diferentes historias que tú tienes en un conjunto tienen que ser ortogonales, todos ellos bajo el producto interno que he definido antes. ¿Ok? Y ya está. Entonces, esto has formalizado lo que significa tiene sentido. O sea, la frase tiene sentido de lo que tú estás hablando o eso de lo que tú estás hablando no tiene sentido, se reduce a esto. ¿Vale? Y ya está. ¿Por qué? ¿Puedes explicar un poco más? Vamos a ver ejemplos y luego si quieres, porque yo creo que los ejemplos ayudan, ¿vale? Entonces, vamos a ir con el primer ejemplo, muy trivial. Tenemos una partícula de spin 1 medio preparada en el estado Z+. ¿Ok? Entonces, una familia posible a dos tiempos es la siguiente. A tiempo 1 tengo Z+ y a tiempo 2 tengo X+. A tiempo 1 tengo Z+ y a tiempo 2 tengo X-. Y sabéis que las probabilidades asociadas a estas son un medio y un medio. Y añado una tercera familia, una tercera historia a la familia que es esta, que tiene peso cero, evidentemente, porque ya os he dicho que empiezo con Z+, que la he incluido para cumplir lo de que sume a la identidad. Esto pasa a veces, luego ya me lo voy a saltar, y entonces se habla del support de una familia, que es las familias relevantes, en el sentido de que no tienen peso cero, pero bueno, tecnicismo que tanto nos gusta. Vale, entonces, otra familia posible sobre el mismo es esta, que es decir, bueno, a tiempo 1 está en X+, y a tiempo 2 sigue en X+. O a tiempo 1 está en X- y a tiempo 2 sigue en X-. La probabilidad es la misma. Y de hecho el operador cadena es el mismo. El operador cadena es el mismo, es verdad. Bueno, olvidar eso. Desde luego la probabilidad sí es la misma, ¿vale? Resulta que las familias a dos tiempos siempre son consistentes. Así que este es un ejemplo en cierto sentido trivial que ayuda a entender, ¿no? Entonces, bueno, como estamos todos ahí ya queriendo ver una familia inconsistente, pues vamos al lío. Necesitamos irnos a tres tiempos, ¿no? Entonces estamos, misma hipótesis, empezamos con una partícula preparada en el estado Z+, y yo propongo esta historia, que dice, aparte de este, que bueno, podemos no hablar de él, la partícula está en Z+, luego está en X+, y luego está en Z+, o está en Z+, luego está en X+, y luego en Z-, bla, 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 ¿no? Hay algo aquí que no está escrito, pero hay que decirlo, y es cuál es la evolución temporal, ahora que quiero hablar de las cosas. Entonces estoy dando por hecha que es la evolución trivial, ¿ok? Resulta que tú puedes ver que tanto el operador cadena como el peso de todas estas historias es no nulo, ¿ok? Sin embargo, esta familia es inconsistente, ¿vale? Simplemente te calculas esto y sale que no es cero, ¿vale? Pero vamos a pensar un momento, porque si os fijáis, aquí hay algunas historias que son un poco raras. Porque esto es muy raro. Estoy diciendo que tengo un sistema aislado. Aislado. Entonces, nosotros sabemos que la probabilidad de transición de aquí a aquí es no nula. Y la probabilidad de transición de aquí a aquí no nula. Pero, ¿qué es esto? Porque está aislado y pasa a Z-. De hecho, una historia menos refinada, que sería pasar de Z+ a Z-, tendría un operador cadena cero, porque es dinámicamente imposible, ¿no? Bueno, existen ciertas historias que son intrínsecamente inconsistentes. Eso significa que, luego puedo daros más detalles, que hay algunas historias, bajo un operador temporal concreto, repito una vez más, que nunca pueden formar parte de una familia. Eso se llaman historias intrínsecamente inconsistentes, y estas lo son. No todas las familias inconsistentes están formadas por una o más historias intrínsecamente inconsistentes, pero hoy los que vamos a ver sí, ¿vale? Entonces esta historia no vale. Esto es lo que te está diciendo, es tú que no puedes hablar de esto. O sea, esto no tiene sentido,
¿vale? Y si lo haces, pues entonces ya pierdes la lógica normal y entonces ya, pues yo qué sé, navega tú como puedas el rollo, ¿no? Vale. Entonces, bueno, estos eran ejemplos muy facilitos y entonces ahora vamos a irnos a un ejemplo un poco más elaborado, que es este interferómetro de Mach-Zehnder, ¿no? Es que voy a pintar esto para que lo tengáis de referencia y sigo hablando. Entonces, simplemente este interferómetro lo que describe es un haz de luz que entra y entra un beam splitter, ¿cómo era? Un separador del haz, que es como un espejo y que separa los dos haces, ¿vale? Entonces estos se ven reflejados otra vez en un espejo, aquí la dinámica es trivial, y se vuelven a juntar en en otro espejo, y este pues tiene unas ciertas propiedades también, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho aquí es discretizarlo, ¿vale? Discretizarlo para poder contar historias al respecto y que no nos perdamos. Aquí he metido el otro brazo, pero es solo por completitud, pero no es importante, ¿vale? Y entonces esto es la 0B, 0A, B no es importante, esto es 1C, 2C, 3C, 1D, 2D, 3D, y esto es 4E y esto es 4F, ¿vale? Y podéis dar por hecho todo el rato que estamos poniendo un detector al final, ¿vale? No lo voy... Eso es una cuestión de tiempo, podéis dar por hecho que al final tenemos siempre un ¿vale? Entonces simplemente pongo esto aquí como referencia, ¿vale? Lo primero que necesito es contaros cuál es el operador de evolución temporal aquí, ¿vale? O dicho de otra manera, qué es lo que hacen estos espejos. Entonces, bueno, yo voy a escribir los estados como un numerito más la posición, o sea, 0A o 1C o lo que sea, ¿vale? Y bueno, el operador temporal lo que hace es, para los puntos así, digamos, que no son problemáticos, simplemente te lleva a uno más. De 1D paso a 2D. ¿Qué hace el operador temporal en estos puntos? Que es cuando tienes el lío de que pasas por el separador de haz, bueno, pues te da esta evolución. Simplemente lo que hace es que si tú llegas por una de las ramas, te separa el haz en un estado coherente y según con el que llegues, pues bla, bla, ¿vale? Y eso pasa aquí en 0 y esto pasa en 3. Muy bien. Bueno, ya hemos definido esto para poder hablar más fácil. Entonces, la familia unitaria, siempre existe una familia posible, normalmente muy poco informativa, que se llama la familia unitaria. Y esa familia unitaria es, cojo el estado, lo evoluciono unitariamente en pasos y ya está, ¿no? Y, por ejemplo, si inicialmente tienes una cierta función de onda, la familia unitaria es función de onda, función de onda, función de onda, función de onda. Vale. En este caso, la función de onda es así. Tal como están puestos, digamos, lo que tienes es que tú empiezas en 0A, evolucionas con coherencia por aquí dentro y sales por F. Esa es la evolución unitaria del sistema. Vale. Nosotros sabemos que, aunque la partícula, digamos, salga por aquí, ha habido un efecto por parte de las dos ramas, ¿no? Esto tiene que ver con la doble rendija. En cierto sentido es un toy model de la doble rendija, o para discutir los problemas de la doble rendija, ¿no? Hay una manera de ver más concretamente que esto es cierto y que realmente tú no puedes pensar que ha pasado por uno o por otro y no por los dos. Y la manera de hacerlo es meter unos phase shifters que lo que van a hacer, que vamos a ponerlos aquí, y que lo que hacen es que añaden una cierta fase al estado, ¿vale? Entonces esto, añade una cierta fase, si estás pasando en el estado coherente, pues así es como se te va a transformar, esta es la nueva evolución. Entonces ahora la familia unitaria cambia, evidentemente porque cambia el operador evolución temporal. Yo puedo escribir otra posible familia, que es esta, que es a tiempo 0 empiezo en A y a tiempo 1 o a tiempo 4 salgo por E o por F. Puedo calcularme el Born generalizado, la probabilidad, y la probabilidad es esta, donde delta phi es la diferencia de las fases de los phase shifters. Esta es la manera de ver que está habiendo un efecto de los dos brazos, porque, bueno, porque está aquí, ¿no? Vale. Entonces vemos que las probabilidades dependen de ambos brazos y entonces estamos otra vez en el mismo punto que estábamos, pero entonces ¿por cuál de los dos ha pasado la partícula tal? Hay que remarcar que en esta historia, tal como está escrita, no tiene sentido hablar de esto, entre otras cosas porque ni siquiera los proyectores a los tiempos internos están definidos. Entonces el tío este, que al final te los lleva a casa, te dice, pero bueno, entonces ¿por qué brazo ha pasado? Y dices, bueno, vamos a escribir historias internas, pero no olvides que una partícula cuántica no puede estar en varios sitios a la vez, ¿vale?
Entonces vamos a refinar las historias, refinar este hecho de meter más proyectores para mirar dentro. Entonces, una posible refinación es esta. Evolucionamos unitariamente el estado inicial por dentro, ¿vale? El A' es simplemente, la prima viene de los phase shifters, ¿ok? Y luego, pues sales por E o sales por F, ¿no? Vale, esta en cierto sentido es la misma que esta, ¿no? Entonces dices, no, pero... ¿no? Entonces digo, fíjate que hay una cuestión y es que puedo hacer refinamientos en las que el salto, porque aquí está habiendo un salto, o sea, aquí ya la evolución no es unitaria, no ocurra directamente ahí, podría haber ocurrido antes, ¿vale? Esto te quiere decir, entre otras cosas, que el colapso de onda es algo propio de una concreta familia, que es esa familia en la que tú pones el salto en el momento en el que mides, pero eso es opcional. Tú lo podrías haber hecho de otra manera, de tal manera que el salto fuera antes. ¿Ok? Eso es, ahí hay cositas. Hay cositas. Y una cosa interesante es que el operador cadena de esta historia y de esta historia es el mismo. ¿Vale? Esto tiene que ver con que el operador cadena de lo que depende realmente es del número de saltos, no de dónde ocurre realmente. Pero eso es interesante porque te está diciendo que es irrelevante en cierto sentido, o que estoy haciendo súper trampas, porque estoy hablando de varios frameworks a la vez, ¿no? Dijiste que no podías. Pues, pero bueno, que es el mismo, ¿vale? Incluso puedes ponerte muy radical y decir, no, yo quiero saber en el minuto 1, en el momento 1, por qué brazo pasó. Y dices, bueno, pues venga, vamos a hacer la historia. Empiezas en 0A, va por 1C, por 2C, 3C, pilla la fase y sale en este estado coherente por aquí. Y entonces el tío está enfadado, que no, porque yo tengo unos detectores aquí, esta no es una familia que se pueda utilizar cuando voy a poner unos detectores, porque la pregunta de por dónde salió la partícula no tiene sentido en esta familia. Entonces yo no puedo usar esta familia para hablar de eso, ¿vale? Entonces el tío dice, yo lo que quiero, tú sabes lo que yo quiero. Yo sé lo que tú quieres. Esto es lo que tú quieres. Esto es lo que tú quieres, ¿vale? No lo he dicho, pero todas las familias anteriores son consistentes, ¿vale? Esto es lo que tú quieres. Tú lo que quieres es que yo te diga, va por A, va por 1C, por 2C, por C y sale por 4E. O va por 4E y sale por F. O sale por aquí y sale por E, o sale por aquí y sale por F. Y dependiendo de las fases, pues la probabilidad será una u otra. Eso está escondido en la evolución temporal, que no está aquí, ¿vale? Aquí sigue habiendo phase shifters, pero está en el operador de evolución temporal, que saldrán las probabilidades, pero aquí no. Cuando escriba los operadores cadena saldrá. ¿Ok? Vale. ¿A que no lo adivináis? Esta familia es inconsistente. Y no solo es inconsistente, sino que además estas cosas son intrínsecamente inconsistentes. Cuidado, que son intrínsecamente inconsistentes bajo ¿vale? Entonces, ¿quieres todo? Pues no, no se puede, ¿vale? Y, a ver, no. Entonces, que pensaba que había escrito una cosa más. Vamos bien, vamos bien. Vale, bueno, va, me sobra. Entonces, claro, entonces el tío, entonces es como que no hay manera, ¿no? Parece que no existe una familia de que te diga por dónde ha pasado y por dónde sale, ¿no? Muy bien, entonces ahora el tío se cabrea y dice que no, voy a poner un detector dentro y fuera y me vas a decir tú a mí que no ha pasado por el brazo C si se detecta en el brazo C. Ok, ok, el tío que estaba más rojo y no sé. Entonces, vale, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo con cuidado. Vamos a hacerlo con cuidado. Vas a poner un detector, lo vamos a añadir. Me vais a decir, oye, pero no has añadido los detectores externos. Se puede hacer, en el libro de donde he copiado esto está hecho, pero es que no trae nada, no aporta nada, ¿vale? Eso me creéis y ya está. Entonces, añadimos un detector que va a estar aquí, no sé dónde está aquí, también donde el phase shifter, ¿vale? Y este detector tiene dos posibles estados, está en el brazo C y tiene dos posibles estados, no detectado y detectado, ¿vale? Y los estados ahora los vamos a escribir así, como el punto tensorial de dónde está la partícula por cómo está el detector. Y tenemos que cambiar, evidentemente, el operador temporal, añadiéndole una cosita que es trivial, excepto sobre este estado, que es cuando la partícula está aquí, y que cuando pasa aquí, además de pillar la fase que te viene de ese y tal, enciende el detector. ¿Ok? Vale. Ok. En este caso sí. Sí. Y entonces, bueno, además lo vas a ver. Volvemos a escribir las historias.
¿ok? En 2 de los casos está detectada y en otros 2 no. Esta familia sí es consistente, ¿ok? Pero aquí vemos que hay una gran diferencia entre uno y otro, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Que como no tengo slide de conclusiones. Lo que hemos hecho es ver que simplemente imponiendo las condiciones de consistencia sobre la familia de historias y quedándote con una sola historia, y evidentemente usando la que sea útil para las preguntas que tú quieres hacer, solo eso ya te da de qué cosas puedes hablar y qué no. Porque, en cierto sentido, la cuestión de que operadores no conmutan, que es de lo que estamos hablando aquí, está detrás. ¿Vale? Y lo bueno es que cuando haces esto, la lógica vuelve a regir y tú lees estas historias y estas historias son historias estocásticas de lo más normal del mundo. Pues a lo mejor va por C, a lo mejor va por D y la probabilidad asociada a eso es la que sea y ya está. ¿Vale? Tengo una charla contrafactual. ¿Qué hubiera pasado si os hubiera contado otras cosas? Pues otras cosas hubieran pasado. Entonces, simplemente muy rápido deciros, porque son interesantes, está más o menos entendido cómo de coherencia actúa sobre las historias, y lo que hace es que hay historias inconsistentes que se vuelven cuasi consistentes y que además con un peso muy grande, que son las historias cuasi clásicas. Así recuperas, digamos, entre comillas, esta clásica. Bueno, hay una lista del libro de Omnes y de Griffiths, hay listas de paradojas de la mecánica cuántica que puedes resolver utilizando esta. El gato de Schrödinger, por ejemplo, pero bueno, el gato de Schrödinger está muy trillado. EPR también, en la que tú lo que ves es que cuando tú te quedas en un solo framework no hay ningún problema de localidad ni nada, y que todo viene de que en realidad, una vez más, estás utilizando frameworks distintos. En la paradoja del delay choice, que no sé si la conocéis, pero bueno, es la típica de y si en el último momento quito el espejo, ¿qué pasa? ¿No? Entonces tienes que desarrollar un poco una cosa que se llama contrafactuales cuánticos, que es cómo hablo yo de contrafactuals, de qué hubiera pasado si en el ámbito de las historias, y también es un tema desarrollado, y hay muchos otros. Y entonces me gustaría acabar con esta frase, que no debemos olvidar que la realidad es una palabra demasiado humana como onda o consciencia, y es nuestro deber aprender a utilizar estas palabras correctamente. Feliz Navidad. Tuve que cortar a Bor al pobre. Tiempo para una pregunta muy rápida y muy interesante. Porque tenemos poco tiempo, por eso digo que tiene que ser interesante. Y como he dicho eso, nadie se atreve a preguntar. Una un poco menos interesante, por favor. Tomás ha llegado tarde, pero tiene una ¿De qué pregunta. va la charla? Exactamente, solo me he quedado con lo del gato de Schrödinger. Como dices que está muy trillado, ¿qué pasa si tienes el gato de Schrödinger? Pasa el tiempo en el que la partícula se ha podido desintegrar o no desintegrar, pero no abres la caja y de repente el gato maulla. Bueno. Entonces está vivo. Entonces está vivo, esa es mi respuesta. Bueno, hay como dos cosas que yo puedo decir aquí. Una es, más allá de las historias, lo que más o menos creo que se sabe es que de coherencia es muy rápido. De coherencia es un efecto que tú tienes cuando tienes un efecto con muchos, que no hace falta que sean tantos grados de libertad, con disipación. Si no hay disipación, no hay de coherencia, porque la luz es coherente. Y entonces, ahí lo que pasa es que simplemente no hay superposición cuántica. A nivel efectivo, los estados de superposición cuántica están fuertemente, ¿cómo se dice? Suprimidos, gracias. Fuertemente suprimidos, ¿no? Entonces está vivo o muerto. ¿Cómo se decide? Hay una superposición clásica, ¿no? En cierto sentido. Exacto, es una proposición clásica. No, quiero decir que hay una superposición clásica, si quieres, en cierto sentido. Es como que tú no matas... Es una proposición estocástica clásica. Está vivo o está muerto, tiene una cierta probabilidad. Si tú me preguntas, pero ¿y cómo se decide eso? Eso yo no te lo puedo responder. Y creo que nadie de los que, a menos, bueno, hay alguno por ahí, algún holandés loco que lo está intentando responder. Que lo que... Claro, o sea, ¿cómo ocurren los eventos cuánticos? Es que los eventos cuánticos son un axioma de la mecánica cuántica. Ocurren eventos. ¿No? ¿Cómo ocurren? Yo no lo sé, ni creo que nadie. Dentro de historias consistentes, aprovechando,
hay una cuestión mucho más fácil, y es que tú puedes, olvídate de coherencia, dices, yo puedo escribir una historia en la que hay un estado que es un macro, de estos que se llaman de hecho estados de gato de Schrödinger, que es un macroestado cuántico, digamos, de superposición cuántica. Es una familia perfectamente válida. Ahora bien, no es una familia sensible para hablar de si el gato está vivo o está muerto, porque una superposición de estados no conmuta con los estados vivo o muerto, o en 1 o en 2, y por lo tanto esa pregunta no tiene sentido. Entonces estás utilizando una familia que no tal. Esa es mi respuesta. Bueno, con esto concluimos la sesión correspondiente a las charlas del Congreso, así que bueno, vamos a agradecer a Amadeo.